queremos saber cómo está la vacunación contra la sarampión y el polio en la región. Para esto hemos invitado al presidente de la Comisión Nacional de Monitoreo de la Recertificación en el Ministerio de Salud, el doctor Julio Ruiz Olano. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a su tema Noticias. Muy buenos días, Jonathan. Gracias por la invitación. Gracias a Sol TV nuevamente por darnos la oportunidad de poder informar. Correcto, doctor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la región de La Libertad en cuanto a la vacunación de estas dos enfermedades se refiere? Hay un paso lento. Estamos a 2 semanas de terminar la campaña El Barrido Nacional de Vacunación contra el sarampión y la polio. En este momento se encuentra en aproximadamente 61 o 62% en la región y son 183.000 niños que tienen que ser vacunados, eso equivalente más o menos a 70.000 niños que faltan vacunar en 2 semanas. Entonces, está lento, como menciona usted. Sí, hay acuerdos importantes este fin de semana en la Cámara de Comercio, donde el director general de la Dirección General de Salud o la Jereza de Salud de acá de La Libertad, obtuvo el apoyo de la Cámara de Comercio y vamos a entrar en esta quinta y sexta semana, es un redoblar los esfuerzos para poder llegar al logro, a la meta del 95% a más de cobertura, ¿no? ¿Cómo van a redoblar estas estrategias? Hay un incremento de la brigada de vacunación, luego la Cámara va a proponer, o está proponiendo, ya lo puso en marcha todo el consorcio que tiene de empresas, digamos, avisando que la campaña de vacunación es importante, ¿no? O sea, y es una responsabilidad de los padres de familia. Doctor, ¿por qué es importante que las personas se vacunen contra Bueno, estas enfermedades? un poco de historia en todo esto, ¿no? Hace 33 años, ¿no? El Perú no tiene casos de polio. Hace 23 años tampoco el Perú tiene casos de sarampión. Entonces, hace 2 años se presentaron 2 casos de polio en la comunidad Aguajún del Alto Marañón en Loreto. Y a comienzos de año del presente hubieron 2 casos de sarampión. Entonces tenemos sarampión. Entonces la comisión, las 2 comisiones, una de recertificación de la polio y de recertificación del sarampión a nivel de las Américas, nos han mandado un documento. En el caso de polio nos ha dicho que hemos bajado del riesgo, de muy alto riesgo a alto riesgo. O sea, porque todavía tenemos la sospecha o no sospecha, tenemos casos de sarampión, claro. Perdón, de polio. Y la otra comisión, digamos también de recertificación para el continente americano en lo que es sarampión, nos ha dicho, ustedes están en ese limbo, ¿no? Donde no sabemos si existe sarampión porque tenemos aún 2 casos y no hemos podido comprobar si esos 2 casos son importados o son propios, autóctonos nuestros, ¿no? ¿Aquí en el Perú? En el Perú. Entonces... es decir, hay 2 casos... de sarampión, claro. 2 casos de sarampión. Hay 2 casos confirmados de sarampión, ya tipificados, entonces, pero como no hemos tenido más casos, entonces, y estas 2 personas, un adulto de 21 y un niño de menos de 5 años... Doctor, disculpe, tenía entendido que no había casos registrados en el Perú. Claro, pero hace 23 años no habían casos de sarampión, hace 33 años no habían casos de polio. Entonces, antes de la pandemia, o sea, estamos hablando del 18, 19, ¿no? Las regiones, todo el Perú, no han conseguido coberturas mayores al 95% en la vacunación de todos los niños que nacen en un año. Y se ha ido acumulando los susceptibles, ¿no es cierto? Y eso ha llevado a que tengamos una acumulación de cerca de 2.800.000 niños que vacunar. Entonces, hay un acúmulo, o sea, es como decir, unas 5 veces más de lo que nace en el país. En el país aproximadamente nacen 500.000 y tenemos 2.800.000. Entonces, se ha acumulado y encima tenemos casos, entonces hay un alto riesgo, ¿no es cierto? Hay un alto riesgo de que estas enfermedades puedan producir casos graves y ¿Cuántos de casos muerte. de sarampión tenemos aquí? Ahorita 2. 2 casos. 2 casos. 2 casos. Pero no sabemos tampoco si vino gente de fuera y los infectó, ¿no? O se infectaron en el país. Entonces, esa duda nos ha colocado en la clasificación de indeterminado. O sea, tenemos que certificar, vacunar el 95%,
y con eso nos aseguramos de certificar. Doctor, para ir culminando esta interesante entrevista, ¿por qué no se avanza? ¿Qué hay, cuáles son estas facultades que tienen ustedes? Tengo entendido que es por la desidia de los padres de familia, ¿no? Mire, en el caso de barridos, de sarampión, las vacunas que colocamos nosotros son seguras, son gratuitas y tienen un alto estándar de calidad que son supervisados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no hay que tener temor a la vacunación. Lo que estamos pidiendo a los niños que están en colegio o en guarderías es que los padres firmen el consentimiento informado para que nosotros podamos vacunarlos. No, esto no está ocurriendo. Los padres no están no están internalizando, digamos, el riesgo en el cual están colocando a sus hijos, ¿no? Porque esas enfermedades producen graves lesiones, graves secuelas. Por ejemplo, la polio puede producir parálisis de los miembros inferiores o parálisis de los miembros superiores y necesitar toda la vida, necesitar la ayuda de aparatos ortopédicos. En el caso de sarampión, lo que podemos tener es ceguera, podemos tener, Claro. ¿no? En el caso también de las mujeres que están embarazadas y que tienen menos de 12 semanas, si son contagiados por la rubiola, porque nosotros aplicamos la vacuna sarampión, rubiola, papera, Ok. entonces lo que podemos producir son niños que tengan un tipo de anormalidad. Doctor, le agradezco muchísimo por estar aquí en Sol TV Noticias en edición, feliz domingo. Y bueno, vamos a esperar en todo caso que los padres de familia tengan esta conciencia, ¿no?, en ir a vacunar a sus pequeños. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Jonathan, a ustedes y a Sol TV. Correcto.